Estamos grabando. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar a ver el tema de ciclos, muchachos. Un ciclo, entonces, es un conjunto de símbolos con los cuales vamos a formar una ruta circular. Entonces, con esa ruta circular vamos a poder ejecutar varios de los símbolos en repetidas ocasiones. Si hacen memoria de lo que hemos estado viendo en los ejercicios, una sola vez pasamos por un conjunto de símbolos, pero no volvemos a pasar por ellos mismos porque no habíamos incluido ciclos. Bueno, entonces ahora vamos a incluir ciclos y ese ciclo o esa ruta por donde yo voy a estar pasando varias veces va a estar sujeta a una condición y cada que esa condición se cumpla, se vuelve a transitar por la misma ruta. Entonces es como tener un círculo. Entonces yo inicio en un punto, recorro, regreso al punto de inicio. Si hay una condición que se siga cumpliendo, vuelvo a recorrer ese caminito. Si se sigue cumpliendo la condición, vuelvo a recorrer y así. Sí, eso es un ciclo. Es importante tener en cuenta que todos los ciclos tienen estos tres elementos. Siempre chequen que existan dentro de sus ciclos y verifiquen que sean correctos. El primer elemento es un punto y estado de inicio. ¿Sí? Siempre que inicio un ciclo, tengo que verificar en qué estado se encuentran las variables que van a ser parte de ese ciclo y que son las que van a determinar si vuelvo a entrar en un ciclo o si ya debo de salir de él. Otro punto es la condición, que permite avanzar varias veces por la misma ruta si la condición resulta verdadera, o bien si ya debo salir si la condición resulta falsa. Y el tercer elemento es la actualización. Esta actualización se trata de una instrucción, o pueden ser varias, que deben modificar o actualizar los elementos que forman parte de una condición. Entonces, como les había dicho hace un momento, como diseñador del algoritmo, ustedes deben de checar que existan estos tres elementos y deben de checar que sean correctos en cada ciclo que ustedes vayan creando. Entonces, vamos a ver tres ciclos. Está el ciclo mientras y el ciclo hacer mientras, que son muy, muy, muy parecidos. Obsérvenlos muy bien, muchachos. Si se fijan, llevan un rombo de decisión, ¿sí? No debemos confundirlo con un condicional. ¿Cómo sé que no es un condicional o que no es un ciclo si ¿Podría voy a regresar un utilizar el momento a mismo la símbolo? diapositiva anterior, por favor? Pues entonces lo voy a conocer porque aquí me doy cuenta que esto es un círculo, miren lo que les había dicho. Por eso siempre les he hecho mucho énfasis en las cabezas de flecha porque son las que determinan el sentido de la solución. Entonces aquí, si esta condición se cumple, voy a transitar por este caminito. En este camino puede haber instrucciones de todo tipo, puede haber condicionales, puede haber lectura de datos, impresiones, lo que sea necesario para resolver el problema. Voy a llegar aquí y voy a checar si todavía se sigue cumpliendo la condición. Si se sigue cumpliendo, entonces vuelvo a caminar por este camino y así sucesivamente. Entonces, en este ciclo deben existir los tres elementos que les acabo de decir. Para el ciclo hacer mientras, que se parece mucho, la diferencia está en que la condición se encuentra al final del ciclo. Observen que aquí la condición es lo primero o es el punto de inicio o el punto de partida para estar dando vueltas. Y en cambio en el ciclo hacer mientras la condición está al final. Entonces, esta condición, mientras resulte verdadera, me va a permitir que yo siga caminando por este círculo todas las veces que sean o todas las veces que se cumpla esta condición. Entonces, lo diferente, digamos, es que en el ciclo mientras la condición está al inicio, en el ciclo hacer mientras la condición está al final. ¿Sí? Y existe otro ciclo, que es el ciclo desde para. Observen el dibujo, este sí es diferente. Es un rectángulo y dentro de él vamos a dibujar un triángulo.
para separar en tres partes este símbolo, que de hecho son las tres partes que debe contener un ciclo. Está el inicio o el estado de inicio, está la condición. Mientras la condición sea verdadera, yo voy a estar transitando por este camino. Al llegar aquí, se hace la actualización o el incremento de la variable y después se vuelve a verificar si se sigue cumpliendo la condición. Si sí se cumple, entonces vuelvo a salir por el camino de verdadero, se hace todo lo que esté en este camino. Al llegar a este punto, se vuelve a actualizar, ya sea incrementando o decrementando alguna variable, y se verifica que la condición se siga cumpliendo y así tantas veces sea necesario. Cuando esta condición no se cumple, vamos a salir por el camino falso y pues tendremos que continuar la solución aquí según el problema lo marque. ¿Sí? Es importante mencionar que ningún ciclo es mejor. Los tres ciclos, estos dos de mientras, hacer mientras y el ciclo desde para, no es que uno sea mejor que otro. Sin embargo, para algunos problemas sí pudiera resultar más conveniente utilizar alguno de ellos. Por eso es que debemos dominarlos a los tres, ¿sí? Normalmente cuando aprendemos ciclos como que nos gusta cierto ciclo y todo lo queremos resolver con ese. Sin embargo, es importante saber hacer soluciones utilizando cualquiera de ellos. Ahora, vamos a empezar a ver a detalle el ciclo mientras. Ya se los había comentado, pero bueno, aquí está nuevamente. Ejecuta una serie de instrucciones desde donde se encuentra la palabra hacer. Esta palabra hacer igual podrían omitirla, no es necesario que la escriban. El ponerla me ayudaría tal vez a ser un poquito más clara en cuanto a tener en cuenta que esto es un ciclo. ¿Sí? Sin embargo, la misma ruta de las cabezas de flecha pues me indica que esto es un círculo. Si las cabezas de flecha tuvieran otro sentido de manera que no se formara un círculo, entonces no sería un ciclo. ¿Sí? Y una vez que se deje de cumplir esta condición, pues nos vamos a salir por el camino falso y aquí continuaríamos con la solución. ¿Sí? Aquí lo súper importante es identificar que el punto de retorno del ciclo hacer mientras es este símbolo de decisión. Anótenlo, muchachos, es súper importante. El ciclo hacer mientras me exige que el punto de donde yo voy a retornar hacia un punto previo debe partir de una condición, ¿sale? Eso es importante. Algunas veces tenemos diagramas de flujo y se nos ocurre hacer un círculo conectando un símbolo a otro símbolo, pero eso no forma un ciclo, eso es importante. O sea, para que se forme un ciclo hay que cumplir esta regla, en el caso del ciclo hacer mientras, esta regla de que yo puedo desde una condición llegar a un punto previo, eso sí es un ciclo y eso se trataría de un ciclo hacer mientras. Miren, vamos a hacer este ejemplito. ¿Sí? Aquí ya tenemos un diagrama de flujo, observen las instrucciones, vamos a ver cómo trabaja. Yo voy a poner aquí la variable X. ¿Sí? La variable X, según mi diagrama de flujo, empieza en un 3. Entonces, pues ese es su valor inicial. Y luego llego a este símbolo que me dice que X es igual a X más 1. Entonces, eso quiere decir que la X va a valer 4. Luego llego a esta condición y me dice X es menor que 7, verdadero. Por lo tanto, salgo por el camino de verdadero y voy a llegar a este punto. En este punto vuelvo a tocar este símbolo que dice X es igual a X más 1, por lo tanto ahora X vale 5. 5 es menor que 7, verdadero. Por lo tanto, voy a regresar al punto de inicio del ciclo y X es igual a lo que ya tenía más 1, entonces ahora vale 6. 6 es menor que 7, verdadero. Por lo tanto, regreso nuevamente al inicio del ciclo y X es igual a lo que ya tenía más 1, o sea 7.
7 es menor que 7, no. Por lo tanto, llegamos al final, ¿sí? Porque la parte del falso que me permite romper el ciclo, pues únicamente llega al final, ya no hay nada más allá, ¿sí? No sé si tengan alguna duda de esto. ¿Sí, José Antonio? Hola, maestra, si pusiéramos un imprimir en el ciclo, ¿se estaría actualizando el valor de X o usaría el inicial? Una actualización es cuando modificas la variable. Pudieras imprimirla, y de hecho ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero el hecho de imprimir una variable no significa que se esté actualizando. ¿Sí? O sea, la actualización realmente es esta, miren. Aquí. Esta es la actualización. Y si repasamos esos 3 puntos que les dije que todos los ciclos deben de tener, ya ven que el primer punto es el estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial para este caso? Pues o sea, la X empieza en 3. ¿Sí? Ese es el estado inicial. ¿Cuál es la condición? Es esta. ¿Sí? ¿Cuál es la actualización? Es esta. Entonces me doy cuenta que en este ciclo existen esos 3 elementos que no deben de faltar y me doy cuenta que son correctos. ¿Cómo pudiera darse una situación donde son incorrectos? Imagínense, por ejemplo, que esta instrucción dijera, muchachos, X es igual a X menos 1. ¿Sí? Menos 1. Imaginen que aquí en lugar de más dice menos. Si la X vale 3, fíjense, vamos a hacer analizar ese escenario, que la X vale 3. Nada más aquí les pido que consideren que estamos imaginando que dice X es igual a X menos 1, para que nos entendamos. Entonces, si la X vale 3 y luego paso por aquí y dice X es igual a X menos 1, ahora valdría 2. 2 es menor que 7, sí. Entonces, regreso a este punto. X es igual a X menos 1, valdría 1. La condición 1 es menor que 7, sí. Regreso. X es igual a X menos 1, valdría 0. 0 es menor que 7, sí. Regreso. Si le quito 1, sería menos 1 es menor que 7, sí. Y entonces, si se fijan, esto se convertiría en un ciclo infinito, porque no voy a llegar a un momento en el que esta condición, que es la que permite detener el ciclo, pueda ser falsa y me pueda yo salir del ciclo. O sea, como siempre va a ser verdadera, porque en este caso mi actualización no sería correcta, o tal vez lo que no es correcto es mi condición, entonces corro ese riesgo. Por eso hay que ser muy cuidadosos de checar que existan esos 3 puntos, que es inicio, condición y actualización, y luego verificar que sí sean correctos para que no se convierta esto en un ciclo infinito, o bien que mi algoritmo dé una salida no esperada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, miren. Aquí ya establecemos un problema, el anterior era nada más un ejemplo de cómo funciona un ciclo hacer mientras. Aquí dice que vamos a mostrar los valores pares del 0 al 18. ¿Sí? Ok, entonces miren, aquí en el diagrama de flujo iniciamos con una impresión que dice valor es, y estoy imprimiendo el valor de V. Si se fijan, como es la primera vez que aparece la V, quiere decir que en ese momento el valor es de 0, ¿sí? Por lo tanto, si suponemos que esto es la pantalla, se acaba de imprimir esta instrucción de valores 0. Continuamos y luego dice, valor es igual a valor más 2, es decir, ahora la V ya no vale el 0 con que inició, sino valdría 2, y se verifica, ¿el 2 es menor que el 20? Sí, por lo tanto, regreso a este punto y se imprime valor es, y ahora sería un 2, ¿sí? Y sería esta impresión. Después, el valor es igual a lo que ya tenía más
más 2, es decir, en este momento vale 4, 4 es menor que 20, sí. Entonces llego aquí y se va a imprimir valores 4. Luego la variable se va a aumentar en 2 y así sucesivamente vamos a pasar por 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vamos a pensar que fuera 16 y con esta instrucción se hace 18. 18 es menor que 20, sí, por lo tanto regreso y va a imprimir valores 18. Con esta instrucción ahora la B vale 20. 20 es menor que 20. No, por lo tanto llego al final porque la condición del falso me permite que se rompa ese ciclo. Este es el ciclo también, hacer mientras. Recuerden que es bien importante tener en cuenta que el único punto de retorno de un ciclo, muchachos, de un ciclo hacer mientras es una condición. Siempre deben de tomar una condición para regresar. Eso es un ciclo hacer mientras. No se vale pintar flechas nada más pensando que así vamos a formar un ciclo, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, dijera, bueno, pues voy a conectar de aquí, en lugar de esta flecha, lo voy a conectar así, y ya está. Ya hice un ciclo porque me doy cuenta que esto es un círculo. No, eso es incorrecto, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y entonces no se les olvide que para el ciclo hacer mientras, voy a requerir siempre regresarme desde un símbolo de decisión. ¿Sí? Desde donde yo empiece, eso no necesariamente tiene que ser aquí justo en el inicio. Yo en este ejemplo que están viendo y en el anterior, pues coincide con que es del inicio yo tengo un símbolo de actividad o de asignación. No necesariamente tengo que regresar aquí, o sea, eso ya va a estar dado por el problema que tengo que resolver. El punto es que siempre debo acordarme que me debo regresar desde un símbolo de decisión, ¿sí? No me puedo regresar desde cualquier otro símbolo. Y a donde yo llegue aquí, pues eso ya estará determinado por el problema que debo resolver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Ahora vamos a ver el ciclo mientras. En este ciclo, la serie de instrucciones que se van a ejecutar están condicionadas a la expresión que yo ponga aquí dentro del símbolo de decisión, solo que recuerden, el símbolo de decisión ahora está al inicio del ciclo. Y aquí lo que hay que cuidar es que el punto de inicio debe ser un símbolo de decisión, ¿sí? Y el punto de retorno puede ser cualquier símbolo, es decir, yo aquí estoy considerando que dentro de estas sentencias puede haber condicionales, puede haber lectura de datos, puede haber un condicional múltiple, etcétera. Me puedo regresar desde cualquier símbolo, pero hay que cuidar que a donde voy a llegar para volver a iniciar debe ser una condición, ¿sí? Para que realmente sea un ciclo mientras. Repito, no nada más porque yo conecte una flecha con una flecha de un símbolo hacia otro, quiere decir que ya sea un ciclo. Debo cuidar estas reglas que les he estado mencionando. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí el problema dice mostrar los valores del 5 al 14 en pantalla. Vamos a pensar que esta es la pantalla de la computadora y entonces yo inicio el algoritmo diciendo que A es igual a 5. Entonces entro a la condición y se evalúa si 5 es menor que 15. Es verdadero, por lo tanto en pantalla voy a ver A es igual al valor de A. Aquí está, A es igual a 5. Y luego dice que A es igual a A más 1. En este momento A ya va a valer 6. Regreso aquí al inicio y ahora checo 6. ¿Es menor que 15? Sí.
Por lo tanto, en la pantalla se va a imprimir A es igual al valor de A, que en este momento es 6. A es igual a A más 1, ahorita vale 7. Llego a la condición, 7 es menor que 15, sí, por lo tanto voy a ver en pantalla A es igual a 7. En este momento, ahora la A es igual a lo que ya tiene más 1, es decir, ahora vale 8. Regreso al ciclo, 8 es menor que 15, sí, por lo tanto aquí, por eso puse punto suspensivo, se va a estar escribiendo el valor de A. Va a llegar un momento en que la A, al sumarle 1, llegue al valor de 14. Entonces, 14 es menor que 15, sí, por lo tanto voy a imprimir en pantalla A es igual a 14. Ahora, con esta instrucción, A es igual a lo que ya tiene más 1, es decir, vale 15. Regreso al ciclo, 15 es menor que 15, ya no. Por lo tanto, el ciclo se rompe o me salgo del ciclo. Y al salirme del ciclo se imprime el texto adiós, que viene siendo este, y llegamos al fin. Entonces, estamos cuidando que estén esos 3 elementos que siempre son los que determinan que un ciclo se haya diseñado de manera correcta, o bien que me esté dando problemas porque tal vez no inicialicé de manera correcta, o mi condición no está bien planteada, o incluso puede ser que yo esté intentando hacer un ciclo donde no hay ciclos, ¿sí? A eso me refiero cuando se les ocurre pintar una flecha de un símbolo a otro y con eso pretenden que ya con eso están haciendo un ciclo. Y no se vale así, ¿eh? Es un error bien común, entonces ténganlo en cuenta para que no les vaya a suceder. Entonces vemos que este pues, es un ciclo mientras porque el punto de inicio pues es el símbolo de la condición, ¿sí? Aquí tenemos otro problema. Aquí estamos diciendo que vamos a ingresar consecutivamente valores numéricos y pueden ser positivos o negativos y van a sumar todos los valores que se ingresen, considerando que vamos a detenernos o vamos a parar el ingreso de valores cuando el valor que se ingrese sea un 0. Ese es el indicador para saber que ya no queremos pedir más valores. Y en ese momento se va a mostrar la suma resultante, ¿sí? Entonces tenemos el inicio, ponemos que número vale igual a 8, ¿sí? ¿Por qué ponemos que número sea igual a 8? Simplemente para que esta condición se cumpla, ¿sí? Miren, si yo no pongo dense cuenta que si esto no existiera, cuando yo llego aquí, ¿cuánto va a valer num? 0, porque es la primera vez que aparece. Y como 0 no es diferente de 0, iría inmediatamente a este símbolo, ¿sí? Entonces, esta asignación de poner que número es igual a 8 es simplemente para que me permita entrar al ciclo. ¿Por qué? Porque estoy usando un ciclo mientras. Si se dan cuenta, este es un ciclo mientras porque el punto de inicio del ciclo es una condición. Entonces, si quiero entrar a estas instrucciones que forman parte del ciclo, pues tengo que garantizar que al menos la primera vez yo pueda entrar de manera que esta condición se tiene que cumplir. De tal manera que aquí yo puse num es igual a 8, pero pudieron haber puesto num es igual a 100, a 500, a 1000, a menos 3, lo que sea. El punto es que no sea 0 para que se cumpla esta condición. Entonces, 8 es diferente de 0. A ver, vamos a ir escribiendo los posibles valores que se vayan dando. Aquí lo voy a anotar. Entonces, num en un inicio vale 8, ¿sí? Porque así lo establecí. 8 es diferente de 0, sí. Me va a pedir que ingrese un valor. Voy a imaginar que ingresé el valor de 5, ¿sí? Y dice aquí que suma es igual, y me van a decir qué está sucediendo en este algoritmo. Sum es igual a lo que ya tiene más el número, ¿sí? Aquí mismo voy a poner la variable sum. En este momento, ¿cuánto vale sum, muchachos? Aquí
aquí voy a ir poniendo cómo va a ir cambiando la variable num y aquí cómo va a ir cambiando la variable sum. ¿Cuánto vale sum en este momento? Estamos aquí. Num es igual... Cero. ¿Cero? Bueno, 0. Sum es igual a 0 más num. Por lo tanto, después de la suma, aquí tendremos un 5. ¿Sí? Regreso aquí al inicio del ciclo y se cumple que el 5, porque en este momento num vale 5. 5 es diferente de 0, por lo tanto me pide mi algoritmo que ingrese otro valor. Voy a imaginar que ingresé un menos 2. ¿Sí? Menos 2 es diferente de 0, ¿sí? Ingresé un menos 2. Sum es igual a lo que ya tenía, que tenía un 5, más el número que acabo de ingresar. Yo acabo de ingresar un menos 2. Entonces, 5 más menos 2 me va a resultar en 3. ¿Sí? Regreso y ahora número que ahorita fue menos 2 es diferente de 0. Eso es verdadero, por lo tanto me pide ingresar otro valor y voy a pensar que me ingresaron el valor de 100. ¿Sí? Sum es igual a lo que ya tiene, ahorita tiene un 3, más el número que acabo de leer, que es un 100. Por lo tanto, sum en este momento valdría 103 y regreso. Como 100 es diferente de 0, me pide otro valor. Voy a imaginar que ahora ingresé el 0. ¿Sí? Ingresé el 0, entonces suma es igual a lo que ya tenía, que es 103, más el valor que acabo de ingresar, que es un 0. Realmente se queda como estaba con el valor que tenía. Regreso y 0 es diferente de 0, ya no. En ese momento me va a decir aquí, suma de los valores ingresados es, y me mostraría el valor 103. Y se terminaría el algoritmo. Entonces, a ver, díganme si está correcto este algoritmo respecto al problema que está planteado, de ingresar consecutivamente valores numéricos que pueden ser positivos o negativos y van a sumar todos los valores ingresados y nos vamos a detener cuando se haya ingresado el número 0. Pues es correcto, ¿verdad? Si es correcto, ¿qué es lo que no está sumando? No está sumando este 8. Lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque esta instrucción fue el pase para que esta condición pudiera ser verdadera y yo pueda entrar a estas instrucciones donde estoy pidiendo valores y los estoy sumando. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? Sí, maestra, una duda. Uh-huh. Por ejemplo, antes de meter el 8, ¿no tendría que ir alguna instrucción de ingresar valor o algo así? No, ¿por qué no? Porque este valor, de hecho, es el valor que me está permitiendo, es como un truquito, digamos, para que esta condición pueda ser verdadera y yo puedo entrar aquí. ¿Sí? O sea, este valor que donde dice num es igual a 8 no es un valor que el usuario esté ingresando, es un valor que yo le estoy dando a número simplemente para que me permita entrar a este ciclo. ¿Sí? Porque si yo no lo tuviera, si no existiera este símbolo, cuando yo llego aquí directo del inicio, no se cumpliría la condición, entonces no me permitiría ingresar los valores, porque chequen que esto de ingresar valores está dentro del ciclo, entonces si quiero comenzar a ingresar valores, tengo que garantizar que yo pueda entrar a esta ruta. Y es realmente eso, este es como un truco para que se cumpla esta condición la primera vez. Yo sé que eventualmente después de estar dando varios valores va a llegar un momento en que me pueden dar un 0 y al regresar aquí pues ya no se va a cumplir y es lo que me va a permitir que este ciclo se rompa. Finalmente el 0 que me dieron en este símbolo se va a sumar, pero pues ya sé que sumar 0 pues no me afecta, entonces la suma no se va a ver alterada
y va a funcionar este algoritmo de acuerdo a lo que dice el problema. No sé si queda claro. Sí, maestra, sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Donde dice num después de verdadero no debería decir sum. ¿Aquí? No, en el que sí. En el sí. Perdón, en qué punto, Ignacio? ¿Después de qué símbolo? Después de ingresar valor, donde dice num. Aquí. ¿Aquí después de num? No, ahí Ajá. sí va el número porque se está poniendo el número que se tendría que sumar con la suma. Sí, o sea, este símbolo, acuérdense que es de entrada de datos. Entonces significa que el usuario va a dar un valor y que el valor que me dé va a quedar almacenado en la variable num. Por eso es que aquí decimos que lo sume inmediatamente de que el usuario lo ingresó, que lo sume acumulándolo en la variable sum, que es donde estamos llevando la variable, el acumulamiento de los números. No sé si queda claro o si no entendí la pregunta, compañero. Creo que sí me quedó claro. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos? Ok. Bueno, este ejercicio está hecho con un ciclo mientras, y por eso es que, les repito, yo tengo que hacer este truquito de decir que num vale cualquier valor que no sea 0 para que pueda pasar esta prueba y me permite ingresar valores. Si hacemos este mismo ejercicio, pero utilizando un hacer mientras, a ver, me voy a regresar aquí al hacer mientras, ¿sí? Utilizando un ciclo como este, no tendría que tener ese truquito. ¿Por qué? Porque yo pediría un valor y yo sé que la condición está aquí hasta el final. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a resolver este mismo. ¿Sí? Este mismo, pero utilizando un ciclo hacer mientras. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí mismo, no importa que raye un poquito lo que ya está aquí, porque no quiero quitarlo para estarlo comparando a la vez y ustedes vayan viendo la diferencia. Me va a quedar un poco feíto, lo voy a hacer en rojo para distinguirlo. ¿Sí? Bueno, aquí estaría el inicio. Ahorita ponemos etiquetitas. A continuación, yo podría poner directamente que ingrese el valor. ¿Sí? Ingresar valor, leería este dato. A continuación, tendría la suma. Tendría un símbolo como este. A continuación, tendremos la condición que me permitiría regresar al ciclo aquí. En caso de que esto fuera verdadero, o bien, en caso de que fuera falso, me permitiría poner la suma y luego tener el fin. A ver. Tendría un inicio.
Leería el número. La condición. La suma de valores. Y el fin. ¿Sí? A ver, espero no... Déjenme pintarlos de rojo para que se distinga un poquito, ya que estoy aquí poniéndolo encima. Ok. Entonces, miren, aquí tenemos el ciclo. Justo cuando yo entro o inicio el algoritmo, pido que se ingrese un valor. El valor que haya sido, vamos a pensar que haya sido el 5. Aquí este 8 no lo considero porque recuerden que yo pinté este 8 porque fue la asignación con la cual yo voy a permitir entrar a esta condición, ¿sí? Entonces, aquí ingresar valor, pienso que me dieron un 5. Entonces, suma es igual a lo que ya tiene, en este momento tiene un 0 más el número, que sería este 5. Después, suma, este no debí cambiarlo. Bueno, número es diferente de 0, verdadero porque estamos en el 5, ¿sí? Entonces, regreso y entonces me va a pedir otro valor. Voy a imaginar que es el menos 2. Y entonces, suma es igual a lo que ya tenía un 5 más menos 2, pues me da este 3. ¿Sí? Y se vuelve a verificar, menos 2 es diferente de 0, sí, por lo tanto regreso aquí al ciclo y me pide un valor, me imagino que es un 100. Entonces ese 100 lo voy a usar aquí, diciendo que suma es igual a lo que ya tenía en este momento un 3, más 100, pues me resulta 103. El 100 es diferente de 0, sí, por lo tanto regreso, me pide otro valor, imagino que me dieron un 0. Entonces suma es igual a lo que ya tenía, que es 103 más 0, me resulta 103. Queda igual. El número, que en este momento recuerden que fue el 0, es diferente de 0, ya no se cumple, por lo tanto me voy por la parte del falso y me voy a imprimir, suma de los valores ingresados es 103. Entonces aquí, repito, no fue necesario ya poner una asignación como esta. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un ciclo hacer mientras, y el hecho de que el ciclo hacer mientras lleve su condición aquí al final me permite antes haber leído valores. ¿Sí? Pudimos, o de hecho existen otras versiones para resolver este mismo problema. Por ejemplo, el compañero que me preguntaba ahorita que si no era necesario que yo pusiera aquí antes ingresar un valor, esa podría ser otra versión de este mismo problema. Yo pude haber iniciado, o sea, yo tengo aquí el símbolo inicio y enseguidita haber puesto ingresar un valor y luego tener un símbolo de la lectura de datos pidiendo ese valor. ¿Para qué? Para que ya que el usuario me dio un valor, ese valor que me dio ya lo pueda comparar y después tener esto igual como lo tengo aquí, para que esto continuara siendo un ciclo mientras, porque si no, si inicio aquí el ingresar valor y lo leo y lo sumo y enseguida tengo la condición que es la que me permite regresar, entonces ya no estoy hablando de un ciclo mientras, sino de un ciclo hacer mientras. ¿Sí? Que ya quedamos que ningún ciclo es mejor que otro, simplemente pudiera resultar que un ciclo es más conveniente para resolver determinado problema. Por ejemplo, aquí yo diría que es mejor este problema
plantearlo con un hacer mientras. ¿Por qué? Porque me estoy ahorrando esta instrucción. Que hacerlo con un mientras, ¿sí? Porque si lo hago con un mientras, me implicaría hacer esto que yo puse aquí, o bien, lo que explicaba hace ratito, estos dos símbolos, estos dos, ponerlos también aquí al principio para que el usuario desde el primer momento me ingrese un valor y ese valor que me dio desde el inicio yo lo esté checando aquí, ¿sí? El punto, recuerden, es hacer una solución correcta y sobre todo a partir de ahora que estamos viendo los ciclos, es importante hacer este tipo de análisis, esto que yo escribí aquí, ¿sí? Poner una variable, ir recorriendo los símbolos. ¿Para qué? Para ir viendo qué es lo que me resulta e ir examinando mi lógica. Lo de menos es que yo hiciera un diagrama de flujo en una de las aplicaciones donde yo sé que lo puedo ejecutar y me puede dar un resultado correcto e incorrecto. Pero recuerden que de lo que se trata en este momento es de analizar cada uno de los símbolos que decidimos escribir y que nos demos cuenta de que si hay algún error, nos demos cuenta al estar haciendo el análisis, ¿sí? Porque cuando lo hacemos en una aplicación, simplemente decimos, ah, bueno, está mal, a ver, vamos a ponerle esto, vamos a quitarle aquello, pero a veces ya dejamos de lado esta parte de estar analizando qué es lo que estoy agregando, qué es lo que debo quitar o qué es lo que debo adaptar a mi solución para que sea correcta.